Esto lo escribió un hombre que mantuvo su dignidad intacta a pesar de las burlas, las palizas y el desprecio que encontró en su vida debido a las terribles malformaciones físicas que padecía. John Merrick se ha ganado un lugar en la historia por mostrar lo mejor del ser humano. Lejos del exhibicionismo morboso de las ferias ambulantes decimonónicas, el legado de este hombre es la exhibición de una sensibilidad, amabilidad e inteligencia superiores. La admiración que despierta no fue ajena al cine. David Lynch firmó uno de sus mejores trabajos con El hombre elefante, ese cuyos versos preferidos eran estos. En un momento de la película que vamos a ver hoy, a Joseph Merrick le llaman mi tesoro, en un sentido que seguramente a ustedes no les va a gustar, pero realmente era un tesoro de persona y lo van a descubrir como un tesoro. Es la película El hombre elefante que filmó David Lynch. Y para comentarla se encuentran con nosotros miembros del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina. Estaba pensando en Arantxa y ya me he arrancado. Arantxa Oteo. Talavera de la Arantxa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. José Luis Pozo, José Chu, ¿qué tal? Sí, muy bien, aquí. Y Leandro de la Morena, que vuelve al redil. Hola, pues gracias, Bensi. Muy contento de estar aquí con vosotros otra vez. Claro que sí, me imagino que mucho más comentando El hombre elefante hoy, para el visionado de esta película, a la que no le hace falta casi recomendaciones, pero nosotros somos muy disciplinados y las vamos a hacer, vamos a proceder. Arantxa, ¿por qué no nos podemos perder El hombre elefante? Pues porque es un peliculón, es una magnífica película, es un clásico de, no sé muy bien en qué género encuadrarla, pues es un biopic quizás, bien, vale, pero sobre todo es una película que marcó un momento estelar en la historia del cine, ¿no? Por todo, por la impecable factura, por los aspectos técnicos, por la interpretación y por supuesto por la historia tan conmovedora de este hombre, ¿no? Un ejemplo de dignidad, como decías en la entradilla, y una persona fascinante además, o sea que creo que solamente por eso merece la pena ver la película y disfrutarla de nuevo, que seguro que la habrán visto todos, pero es una de esas películas que ves y vuelves a ver y siempre hay algo, siempre. Podríamos decir, aunque no sea muy realista, porque la vida de John Merrick fue distinta, ¿no? Pero biográfica, ¿no? Aunque solo sea de un pequeño periodo, sería una película biográfica. Hay algo que tiene esta película que no tiene ninguna otra de las que yo he visto, y por eso la quiero recomendar. Las películas que emocionan la primera vez que la ves, incluso si se te olvida después de haberla visto mucho tiempo, te vuelve a emocionar. Pero esta película tiene la característica única que te emociona siempre, siempre emociona. Es imposible no emocionarse con ella. Es verdad. Y bueno, y luego ya seguiremos hablando. Pues estoy totalmente de acuerdo con José Chu y con Arantxa. Es verdad que es una película que siempre emociona. Hay muy pocas películas en la historia del cine que tengan esa característica, efectivamente. Yo creo que es una película imprescindible en muchos aspectos. Aparte de lo que han dicho mis compañeros, creo que es una película con unos valores que no deberíamos olvidar y que muy a menudo olvidamos en nuestra sociedad. El valor de la esencia del ser humano, que no radica en el aspecto físico, sino en otras cuestiones, que es de lo que va a tratar esta película y de lo que trata el ejemplo de la vida, del sufrimiento que tuvo en vida este hombre, John Merrick. Es una película que yo creo que todo el mundo debería ver en su vida. Una película que es imprescindible, así que sobre todo los jóvenes,
Los que no son tan jóvenes seguramente la han visto más, los jóvenes no tanto, porque ya no es una película que se vea mucho en televisión ya. Y yo creo que es muy, muy necesario la labor que hace este programa siempre, Bensi, de recuperar estas películas imprescindibles, no solamente para los amantes del cine, sino para la humanidad en general, para recomponernos y volver a centrar el foco donde es esencial en el ser humano. Así que no se la pierdan, van a pasar una noche de emociones y es una película que cuando la terminas de ver te sientes mejor persona también. Esto lo decía, no lo digo yo, lo decía alguien también, que las películas que al fin, cuando terminas de verlas te sientes mejor persona son muy importantes. O por lo menos quieres ser mejor persona, intentarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver El hombre elefante. Acabamos de ver El hombre elefante, dirigida por David Lynch en 1980, la segunda película que dirigía este gran cineasta. Pero es de él, yo creo que es de él. El principio, vamos, que es un Lynch, sí, claro, aunque no tenga cosas irracionales. Sí, es que la y esto, un momento, porque me he quedado, no sé si ustedes han quedado igual, porque si nadie ha dicho que no fuera de Lynch. A ver, explícate, Joséchu. No, que David Lynch es un cineasta que te deja con la boca abierta porque no entiendes muchas cosas de las que cuenta. En este caso sí. Sin embargo, tiene otra forma de hacer. Tiene otra forma de hacer que me parece que sí es de Lynch. El hecho de tener siempre al hombre elefante en pantalla, bueno, el 60% del tiempo, tener al monstruo delante, es de Lynch. Es como cabeza borradora. Es de Lynch, pues el hecho de sacar los elefantes al principio, la imagen de la luna al final. Sí, pero tarda en salir. Sí. El hombre elefante. Bueno, sí, claro, hay que darle un poquito de suspense al principio. No mucho, no tarda mucho. ¿No? Se toma su tiempo, muy acertado me parece también esa decisión de David Lynch. Esta película no se hubiera hecho sin la primera que rodó este cineasta estadounidense, Cabeza borradora. Esa, claro, esa sí que es una película muy surrealista. Pues como Carretera Perdida, como Mulholland Drive, como... tiene una película que es el protagonista. Pero es la del camino de la serpiente, el Snake, no sé qué. Claro. Corazón salvaje, que es la del camino de la serpiente y todo el rollo. Pues entonces Carretera Perdida es otro título añadido. Otro título de él también tan rara como esa. Son dos películas distintas. Es otra. Bueno, está muy raro. Es que son muy parecidas. Tulipán negro no es. Vamos a ver. Blue Velvet. Un momento que no se nos entiende. Como pueden ustedes comprobar, David Lynch ha metido en nuestras cabezas, nos ha hecho un lío totalmente. Estamos haciendo nos ha borrado la cabeza, un callejón lynchiano, si se puede decir así. De todas formas, sí que es cierto que, a ver, lo que comentabas, ¿no? Que después de Cabeza borradora, si no la hubiese hecho, con todo lo que el tiempo que le llevó a hacerla, todas las dificultades que tuvo, esta no la habría hecho porque está claro que dejó fascinados a un montón de gente con ese experimento casi, ¿Cómo se llama el marido de Anne Bancroft, el del jovencito Frankenstein? Mel Brooks es el que lo recupera. Sí, no me acordaba. Esta película está producida por él, claro. Cabeza borradora, que la logra hacer después de 7 años, del 70 al 77. Se convierte en una película de culto, para quien no la haya visto. Bueno, es que no es indefinible. Es cabeza borradora, pero aquí ya aparecen muchas de las obsesiones que van a marcar la vida artística de David Lynch, porque David Lynch no es solo cineasta, es músico, es pintor, 100%. Diseña muebles, bueno, en fin, David Lynch. Y Mel Brooks lo produce, claro. Después de ver Cabeza borradora, estaba detrás Mel Brooks, que además es productor, quiere llevar la historia de Joseph John Merrick al cine y piensa en David Lynch después de ver Cabeza borradora. Sí, hay un nexo de unión, yo creo, muy claro, o por lo menos para mí, entre la primera, Cabeza borradora, y esta película, que es su segunda, ¿no? Y es el monstruo que sale en Cabeza borradora, ese niño monstruoso, que dicen que era un feto de vaca embalsamado, dicen. No sé si sabe muy bien si será verdad. Y claro, este otro ser monstruoso que es John Merrick también, ¿no? Y quizá ahí está un poco lo que atrajo a Mel Brooks, quizá, para que dirigiera esta película, un director
tan Nobel en su momento. Pero arriesgó, ¿eh? Sí, muy Arriesgó arriesgado. mucho porque, bueno... Y le salió muy bien, por cierto. Le salió redondo. Sí, luego hace Blue Velvet, yo creo que es la siguiente que hace, ¿no? Antes hizo Dune. Antes primero, hizo, sí. Dune también, Pero de todas formas yo creo que, a ver, es que Cabeza Borradora fue tan mítica, tan increíble que, bueno, hasta Stanley Kubrick decía que era su película favorita o una de sus películas favoritas. Yo creo que enseguida ganó un prestigio increíble, ojo, enseguida, ¿no? Que le llevó 7 años hacerla, como estábamos comentando antes, ¿no? Pero le convirtió realmente en un cineasta de culto. Entonces, a partir de ahí yo creo, igual que el otro día comentábamos cuando hablábamos de La Dama de Shanghái, ¿no? Lo de que Orson Welles podía o conseguía muchas veces financiación, etcétera, porque era él. Yo creo que también mucha gente apostó por David Lynch, con mejor o peor resultado, a lo mejor, pero, el que tenía, sí, pero se ganó ese prestigio haciendo La Cabeza Borradora. ¿Sabéis a quién le quita Dune? ¿Sabéis a quién le quita? Porque la iba a grabar otro, un mexicano. Jodorowsky iba a hacer Dune. Menos mal que no hizo Jodorowsky Dune, porque la hubiera jodorowskyado. Acaba de hacer El Topo, Jodorowsky. Sí. No sé si habéis visto lo del Topo, es un horror. A mí Jodorowsky... A mí Dune no me gusta mucho tampoco. A mí sí me gusta Dune. A mí, además es una novela de ciencia ficción muy difícil de llevar es impecable, como la lleva. Pero él mismo la considera fallida, o sea que bueno, la parte de los gusanos del final quizás sea la más floja. Le sirvió para que le financiaran después Blue Velvet y ahí ya Terciopelo Azul volvió a retomar esa senda de y luego ya vienen todas seguidas hasta que luego hace una historia verdadera que parece que te reconcilias con él, ¿no? Porque yo creo que fue una reconciliación. De todas formas, si ya adquirió mucho prestigio con Cabeza Borradora, sobre todo entre ciertas élites culturales, vamos a llamarlo así, que la consideran una película de culto, con El Hombre Elefante acabó de de rematarlo, ¿no? Porque fue éxito tanto de crítica como de público. Pero yo decía que era una apuesta arriesgada de Mel Brooks, porque sí, Cabeza Borradora puede estar muy bien como película de culto, pero en principio El Hombre Elefante es una historia más o menos clásica. Sí. Cualquier otro cineasta no hubiera sacado media película al monstruo. No lo hubiera sacado media película. Este hombre sí lo saca y es un acierto arriesgadísimo. Una cosa interesante que os quiero plantear. Muchas veces se tacha al cine de David Lynch de morboso. Sin embargo, con El Hombre Elefante, a mí me parece que lo que menos tiene es morbo esta película. Sí. Es una paradoja, ¿no? Sí, pero está ahí. Está en el límite, porque es horroroso, es terrible, es terrible. Pero al final... que tú adoras al monstruo, claro. Yo sí que veo más... Es yo sí poesía que veo esta película. Sí, es poesía la película, pero hay un cierto morbo, pero no en el personaje de John Merrick, que está tratado con exquisito cuidado, sino en otros personajes horripilantes que salen durante la película, que son los verdaderos monstruos, que son aquellos que este guarda de seguridad que tienen allí en el hospital y que cobra entrada para que lo vean, y bueno, los personajes que aparecen allí, borrachos, a ver el que le maltrata al señor Bites, ese hombre que lleva como a 2 prostitutas con él, a ver al personaje, son verdaderamente repugnantes. Esos son los verdaderos monstruos. Ahí está el morbo de las películas de David Lynch también. Bueno, pero ese es un sello de David Lynch. Es el monstruo, y lo que consigue es que un monstruo sea lo que más quieres. Esto es el logro de Esa es la paradoja, claro. El monstruo físicamente o aparentemente es verdaderamente el ser más noble, y los que pues son personas normales, entre comillas, son los más horripilantes, incluido el doctor, el cirujano, él mismo se lo plantea también sobre sí mismo. ¿Estaré haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Soy también un monstruo? Claro, muy bien, pero el hecho de preguntarse si él es mala persona demuestra que no lo es. Claro, sí, pero eso es el personaje de la película. En la realidad, él realmente se hace amigo de Merrick, pero era un hombre que quería triunfar, le preocupaba el triunfo, sobre todo. Y tiene una relación muy buena con este señor que le hace triunfar más todavía, porque ya era un triunfador, este médico. Este médico que si no es por él, pues no sabríamos que tenía Merrick, porque nada más morir le hace moldes de todo el cuerpo, luego lo debe de cocer y tienen el
esqueleto situado y se le han hecho análisis de ADN y todo, que no han sacado nada, pero... Sí, bueno, no, parece que se descubrió realmente, tenía 2 síndromes... Sí, pero no por el ADN, por los efectos, ¿no? Yo recuerdo, cuando vi la película, yo me leí un libro que hablaba de Merrick, porque fue un bombazo, de verdad, todos estábamos interesados en el hombre elefante. Yo la vi cuando estaba en la mili. Y me acuerdo que se hablaba de fibromatosis, elefantiasis y tal. Y desde hace unos años para aquí, a raíz es el síndrome de Proteo. Sí, parece ser que tenía los 2, ¿eh? Por eso las deformidades eran tan enormes. No, pero se queda, la última versión es que es Proteo. Lo que pasa es que Proteo lleva a la enésima potencia que hace que parezcan síntomas de otros distintos, aparte de otras enfermedades. En cualquier caso, parece que sí, que ha sido el único caso pues, detectado en la historia de la humanidad desde que hay registro, ¿no? de una persona a la que esta enfermedad le afecta tanto de forma tan visible. Claro, con esa virulencia. Sí. De todas formas, de lo que estábamos hablando de lo del universo Lynch, ¿no? en esta película, yo creo que hay un montón de cosas muy típicas de Lynch que aparecen en la película. O sea, aparte de las escenas oníricas que comentábamos, ¿no? Incluso ese comienzo del posible ataque del elefante a la madre, ¿no? Que sea ¿cómo se dice cuando un extraterrestre te deja preñado? Sí, que te ha abducido. No, claro, es que el numen animal además la interpretación que el mismo Merrick daba a su enfermedad era esa, que su madre había sufrido un ataque y tal de un elefante. O sea, esa explicación que no tiene ninguna base científica, pero es algo onírica y surrealista y que fundamenta la propia creencia del enfermo, ¿no? del monstruo aquí, ¿no? Y otras... Por favor, dejemos de llamarle monstruo. Bueno, ¿no? pero monstruos como lo llaman, por Dios, o sea que... Pero vamos, no, por Dios, al contrario, es para... Es fantástico. Cuando un oncólogo ve un cáncer desarrollado, dice que qué preciosidad, ¿no? Y es que no lo ve con los ojos de la belleza estética, sino desde su punto de vista. Pero independientemente de eso, ¿no? Pues este personaje tan entrañable, porque es tremendamente entrañable, ¿no? Esa versión que él tiene de lo que le ha pasado es inocente, es ridícula, es, si queréis, un poco boba. Y sin embargo él estaba convencido de ello, ¿no? Pero es la película también, ¿eh? Porque... No, claro, pero es que él como claro, la historia real es él el que va al teatro. Y pero eso no tiene nada que ver. Él achaca su enfermedad a eso, que es una explicación que no tiene ninguna base, obviamente, ¿no? Que es una enfermedad... Parece ser que era una persona muy dulce y muy inocente a pesar de todo el daño que le habían infligido. Y por otra parte también tenía una inteligencia bastante superior a la media. Y lo sorprendente, claro, lo que sorprendía era que hubiera mantenido esa inocencia con todo lo que había pasado y esa bondad. Mucha fuerza para hacer daño no podía tener, porque era mentalmente podías hacer daño, ¿no? Psicológicamente, y no lo hacía. O ser rencoroso, o estar amargado. Pero él consigue equilibrarse, ¿no? Ver que lo ven como un monstruo y dice, pues si esto tengo que sacarle partido. Y él es el que va al teatro, él es el que se muestra. Sí, en la vida pero real. Porque no le queda más remedio. Pero salir del hospicio mentalmente es muy fuerte. Claro, dice, no puedo ir a ningún sitio, le echaban de todos los trabajos, no le querían en ningún sitio. La única salida, porque tampoco quería vivir de la mendicidad que le quedaba, era exhibirse en los circos, muy a su pesar, pero... Lo que pasa que, claro, a ver, esos aspectos también están en la película, están llevados a un extremo. Vamos, cuando lees la vida de él no fue efectivamente tan terrible todo, ¿no? Pero me refiero a los maltratos y a todas estas humillaciones que él sufrió, y efectivamente, como decía Joséchu, él es el que decide optar por ese camino porque es la única posibilidad que tiene, ¿no? El director mete pero personajes dickensianos claro, ahí está, porque visten es el tiempo, eso seguro que es, lo sabía. Y es muy típico de la Inglaterra victoriana, ¿no? O sea, esa violencia de la sociedad, ¿no? Esa maltrato a los trabajadores
en las fábricas, esa deshumanización del mecanicismo y de lo que era la revolución industrial a lo bestia en Inglaterra, ¿no? Eso está ahí y eso es también, yo creo que parte de la buena factura y del universo de David Lynch. Y el contexto está magnífico. Fijaos, si os acordáis, en la habitación del hospital, esta que está llena de camas, lo que está presente y en primer plano es un cuadro enorme de la reina. De la reina, sí, en España o en Italia estaría el Papa, quizá, ¿no? En un hospital. Pero claro, o un crucifijo, pero claro, como la reina es la papisa, porque es la jefa de la... Pues por eso está la reina, claro, tiene su lógica, ¿no? La reina Victoria era mucha reina, claro. Ya, pero también era la cabeza visible de la Iglesia anglicana, del Estado y de la Iglesia, claro. Hablaba Arantxa hace un momentito de cómo refleja David Lynch la sociedad victoriana. Lo ambienta muy bien en la dirección artística de producción de David Lynch, incluso lo mete en el mundo de los sueños y en el sonido, porque la dirección artística es extraordinaria, pero no podemos olvidar que el sonido, el diseño de sonido siempre tiene en las películas de David Lynch un lugar privilegiado y mucho protagonismo, y aquí lo tiene. La música de circo. La música, y tanto la música como el sonido. Que además se encarga directamente él, ¿no? David Lynch es el que se encarga de todas sus películas. Todas las facetas técnicas de la película yo creo que estuvieron nominadas al Oscar, pero no se llevó ninguno. 8 nominaciones, no se llevó ninguno. Increíble. No, pero también precisamente hablando de esta época victoriana es impresionante el sonido de la fábrica, o sea, ese ese ruido terrible, ¿no? Y el tipo que está machacando la arena y lo hace a pulso. Es increíble y eso es muy de las películas de David Lynch, ¿no? Ese tipo el mecanicismo, ¿no? Esa fuerza también de los artefactos industriales, yo creo que es algo que está muy presente. De los sueños también, es que mira, ahora estamos viendo ahí una fábrica, ¿no? Las chimeneas, ¿no? Obviamente pues todo eso aparece en la película y es esa obsesión también de David Lynch por ese tipo de temas, ¿no? Luego está la música de John Morris, que es estupenda desde el inicio, la cabecera de la película, esa música con tintes, con tonos circenses, ¿no? Cómo cambia cuando empieza el sueño y lo mezcla con esos sonidos del acero, de las fábricas, los bramidos de los elefantes, y luego el adagio. El adagio de Samuel Barber, que es maravilloso. Sí, ahí sí que se toma una licencia, yo creo, un poco lacrimógena, podríamos decir al final, ¿no? Esa idea de que John Merrick pone fin a su vida, eso no se registra en ninguna parte en la vida de John Merrick ni nada de esto. Pero casa bien con la dignidad del personaje. Yo no digo que case mal, pero me parece una concesión un poco más, digamos, a la compasión humana, pero bueno, no me parece mal. Yo creo que hay que cerrar la película. Mira, siempre ha estado en un circo y todos han pagado por verle a él, y justo antes de que él decida irse pasa todo lo contrario. Está en un circo y cuando lo miran y le aplauden lo ven como un ser humano. Entonces, por eso es un final para la película, a mí me parece el mejor, el mejor final. Para la película, pero es una concesión que no es real. Bueno, porque él tiene que contar la historia. El cine no se lleva las cosas reales. Al parecer él murió así, efectivamente, pero porque él quería probar a dormir como una persona normal. Bueno, en la película es un poco lo que comentan, ¿no? Tampoco se sabe muy bien la causa de la muerte. Sí, parece ser que sí, que murió durmiendo porque la cabeza le pesaba demasiado. Claro, ahí está. Cuando uno es débil no tiene fuerza para mantenerse vivo él o mantener vivos a los otros. No, cuando uno es débil, está enfermo, no puedes decir que tenga la moral suficiente para no suicidar, por ejemplo, para seguir viviendo. Eres un antiespinosista. Es un poco incongruente que cuando llega a ser un poquito feliz, decida poner punto final así de esta manera tan drástica. No es muy creíble. Está bien cinematográficamente, es un buen final y tal, pero no es creíble, yo creo. Discrepo un poco contigo, Leandro, porque dan a entender que que está próxima a la muerte, que algo tiene terminal que le queda poco y él lo debe saber. Entonces así lo introducen en la película, pues para justificar que él acepta de buen grado, como aceptó su vida en general de buen grado. El periplo este que hace volviendo, que eso sí que es real, porque le pasó algo, le deja totalmente machacado. Más padecía, bronquitis. Era una enfermedad degenerativa, cada vez iba a peor y efectivamente no le quedaba mucho tiempo de vida. Su madre murió de bronquitis, la madre de John Merrick.
La madre que aparece a lo largo de toda la película, sí, el medallón, la foto, la actriz también en los sueños. Sí, y es que en la luna hablas, es verdad. su madre jugó un papel fundamental en su vida, en la vida de este hombre. A los 11 años, creo, cuando él tenía 11 años muere su madre, que le había querido muchísimo, y él siempre contó que era la mayor tragedia que había pasado en su vida, que su enfermedad era una tontería comparada con la muerte de su madre, porque era el único ser que la había amado realmente. Pero realmente debió darle mucho amor, porque efectivamente si no, él no hubiera sido tan bondadoso. Sí, esa bondad y esa inteligencia es de su madre y lo tenía en su interior, y por eso pudo tener ese depósito de humanidad ahí, ¿no? Tan grande. Si no, con todo lo que había pasado, efectivamente hubiera sido increíble. No nos queda mucho tiempo, pero no podemos olvidar al elenco de esta película, que está soberbio. Ahora que caigo, claro, porque el productor es su marido, claro. A ver, bueno, a ver, que José Chu lo suelta así. No, pues sí, está Anne Bancroft, que era la mujer de Mel Brooks, el productor, por cierto, Mel Brooks, que no quiso aparecer en los títulos de crédito, no fueran a creer que esto era una parodia, una comedia. Sí. Iba a restar seriedad al asunto. Claro, es que acaba de hacer la de Roma, Wolfus de Roma. La historia del mundo. Y el jovencito Frankenstein será de esa época también, ¿no? La loca historia del mundo es del 78, si no me confundo. Y el jovencito Frankenstein es anterior, del 75, 74, Bueno, 75. Anne Bancroft, como la actriz, una de las grandes amigas de John Merrick. Luego está Anthony Hopkins. John Gielgud también, que está estupendo, como siempre. Anthony Hopkins, que está muy, muy bien. Antes hablábamos en bambalinas y yo creo que es la primera famosa de Hopkins. Sí, ha hecho cosas. Ya había hecho muchas películas. Hemos hablado del León en invierno, que es de Ricardo Corazón de León. Con esta empieza a coger algo de fama, que luego, pocos años después, ya se dispara con Aníbal Lecter. Bueno, sí, ya en 11 años, fue el 91. Sí, ¿no? 91, bueno, 91 es Aníbal Lecter. Vamos, sí, creo que sí, El silencio de los 10 corderos. años después. 10 años, sí. Sí. Y John Hart. Por favor, que no se le conoce. Está maravilloso. Adoro a John Hart, se nos ha ido este año, desgraciadamente. Murió en enero. Se murió en enero. Murió en enero, pero allá donde esté. Nos está viendo. No lo conocía nadie por esta película, pero está irreconocible. Pero luego hace El Cuentacuentos y no había quien conociera a John Hart. ¿Os acordáis del Cuentacuentos? Antes de esta ya había hecho El Alien. de Medianoche. Ya había hecho El Expreso de Medianoche. Sé que venía, estaba en toda la cresta de la ola. Y yo, Claudio, para televisión. Hacía de Calígula, ¿no? Calígula. Yo creo que lo primero que yo recuerdo de John Hart es el Calígula maravilloso de Yo, Claudio, que de verdad era impresionante. Sí, claro. Es anterior. Derek Jacobi. Y luego está el periodo este y el del cuentacuentos. ¿Os acordáis que contaba cuentos para los niños y no había quien los reconociera? Alex de la Iglesia tuvo la suerte de trabajar con él en Oxford. Los crímenes de Oxford. Tuvo la suerte de trabajar con John Hart, pudo contar con él, y aparece en Harry Potter también, haciendo de Ollivander. En los años 80 que John Hart está en la Plaza Mayor de Madrid, pero ahora no me acuerdo cómo se titula la película. Es una película como de mafiosos, muy jovencito. Bueno, pues aquí nuestro pequeño homenaje y recuerdo a este grandísimo actor. Después de esta hace 1984 también, que es la distopía de Orwell, que es que está realmente estupendo como... ¿Habéis visto la película de Von Trier, esta de los planetas? Sí, Melancolía. Que ahí tiene un papel muy pequeñito, pero está magnífico. Es el padre de la protagonista. Bueno, y ahora en esta de Jackie, que se ha estrenado este año, también tiene un papel. ¿De qué? ¿Jackie? ¿Cuál? Jackie, con Natalie Portman, que estuvo nominada al Oscar. Es un Jackie Kennedy, sí. De un director chileno que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, no nos queda ya tiempo, escena o secuencia, Arantxa. Pues a mí me gusta muchísimo la escena en la que el doctor le presenta a su esposa, cuando lo lleva a su casa, pero por todo lo que es esa escena. Por un lado es el reconocimiento, él empieza a estar un poco en sociedad, ¿no? Empieza a codearse con la gente, pero claro, es al mismo tiempo la reticencia, ¿no? El que los niños no estén porque han salido,
La reacción de la esposa, que por muy avisada que esté de que este hombre está en esa, casi está que no puede ni, ya no solamente contener el llanto, que en un momento llora, ¿no? Sino que no sabe cómo hacer, cómo enfrentarse, ¿no? Es esa, yo creo que ahí es el mayor reconocimiento que puede tener él de sus, y fíjate que ha pasado por las ferias, por absolutamente todo, pero de su fealdad para los demás, o de la repulsión que puede, y creo que esa escena es fundamental en lo que es también cómo los personajes van a actuar a partir de ese momento. Él, el médico, todos, ¿no? Creo que es como una especie de punto de inflexión en la película, aparte de lo bien rodada que está, lo maravillosa que son los maravillosos que son los encuadres, esos contrapicados, que es que, no sé, es una preciosidad. Esa escena me parece preciosa, vamos. Si me dejas seguir con esa escena, luego digo otra. Es que me recuerdo que luego vi una película que es una novela de Isabel Allende, que con Jeremy Irons, Glenn Close y Banderas, La Casa de los Espíritus, y esa escena la repiten con Glenn Close. También se echa a llorar Glenn Close porque la tratan bien. Sí, pero está sacada esta película, claro. Sí, claro. Sí. Yo con qué me quedo. Yo me puedo quedar con cuando le está enseñando a recitar y a decir su nombre y que él no se atreve a hablar de más, a decir una cosa de más, y entonces los mismos nervios le hacen seguir con el Salmo 23. Con el Salmo 23. Ese es otro punto de inflexión, ¿no? Es muy emocionante, Sí, sí. tiene momentos Tiene emocionantes, momentos esta emotivos, película. que, madre mía. Pues vosotros lo habéis dicho todo, tiene tantos momentos emotivos, pero yo, como profesor de literatura, me voy a quedar con el momento en que recita a dúo con Miss Kendall, Romeo y Julieta, ¿verdad? Y ella termina diciéndole, usted no es un monstruo, no es el hombre elefante, usted es Romeo. Y le da un beso tiernamente en la mejilla. Me parece también aparte de las que habéis dicho, una escena muy emotiva, ¿no? Y él se siente ahí verdaderamente en la cumbre, yo creo, de su persona. Verdaderamente se siente verdaderamente ahí ya querido y como persona. Y con esa esencia que guardamos en nuestro interior y que no tiene que ver con nuestro aspecto físico, sino con algo mucho más esencial en el ser humano. Porque, bueno, en ese momento y cuando en el teatro, él tiene por fin esa ensoñación, un sueño bonito, aparece algo onírico que es bello, ese cuento, esas hadas que están representando en el teatro. Ya habíamos visto todas las pesadillas y acaba con esa representación que es una especie de sueño para John Merrick, como el sueño final que tiene, ¿no? Que pues, al final por fin descansa. Por fin puede una película descansar. En la que se ven todos los aspectos del ser humano, desde lo peor hasta lo mejor. Hay que ponerla otra vez. Sí, ¿La ponemos otra varias veces. Y no habéis comentado la primera vez, que a mí eso me parece maravilloso, cuando Anthony Hopkins, interpretando al doctor, ve por primera vez, nosotros no lo vemos, y se le caen las lágrimas. Sí. O sea, Bueno, hay una escena que también prácticamente son 4 planos, cuando lo rescatan los otros bueno, que no hemos mencionado monstruos, a Todd Browning, freaks, claro. la influencia de Todd Browning Es y que- Freaks en la obra de David claro, Lynch. es que ahí En esas está, escenas que claro. dice Ahí Y ahí es donde son más humanos, o sea, ¿quiénes son los humanos? Pues realmente los que son los monstruos de feria, ¿no? Y son los que fantásticos, que los rescatan. Todd Browning Es uno de los maravilloso. nuestros, Sí, tú eres sí, uno de es los nuestros. ahí Cuando está. el enano al final se embarca y le dice, Es buenísimo. embarca y dice, Sí, sí. suerte, ten mucha suerte, porque al final nosotros somos los que más la necesitamos. Sí, Nosotros más que nadie exactamente. necesitamos esa suerte, madre mía. Una de las Qué películas que más película. cuenta en menos tiempo, yo creo, de la historia del cine, ¿verdad? Porque no es muy larga tampoco, para todo lo que... 1 hora Lo que nos cuenta. 52, creo, Bueno, casi 2 horas. pues nuestro homenaje también, hoy vamos de homenaje a John Merrick, ¿no? a esa persona por su humanidad y por enseñarnos tanto En la al vida final. real, Joseph Merrick, parece ser. Sí, No bueno, sé es por qué que le cambió el nombre el lo hemos doctor le estado cambió el hablando nombre, antes pero también. bueno. Una cosita nada más, ya que decíamos Sí. que Mel Brooks no quería salir ni en los títulos de crédito, ¿no? Cuando la famosa ceremonia de los Oscars, pues él dijo, pues se los llevó todo gente corriente, ¿no? Y dice, bueno, gente corriente en 10 años será una respuesta a una pregunta de Trivial, y El hombre elefante es una película de la Tal que cual. todo el mundo... Y es Claro, eso, ya Es se así. escribe es tal así. cual. Es Sí. eso. Es así. Esto es un peliculón y ya está. Bueno, pues nos vamos, pero volveremos la semana que viene. Hasta entonces.